Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Morgenstern. Sabemos que en Purim hay diferentes costumbres y había una costumbre muy interesante en Europa, en algunos pueblos, en la cual algunas personas de la comunidad se disfrazaban como el Poritz y como los ayudantes del Poritz y actuaban con gracia y se reían, toda la Keile, la comunidad se reía de este Poritz falso que actuaba generalmente durante la Seude de Purim. Se cuenta que hubo un año en la ciudad de Sidachov, donde vivía el famoso Rebbe Tzvi de Sidachov. Los habitantes del pueblo habían elegido a Reb Koppel, que era el sobrino del Rebbe, para que él actúe como el Poritz, y a los amigos de Reb Koppel como los asesores, como los ayudantes del Poritz. Además está decir que el Poritz era una figura muy importante en el pueblo, que podía promulgar y podía derogar decretos, estatutos, leyes, y por supuesto no era una persona generalmente muy querida por los Yehudim. Llegó el día de Purim, llegó la festividad, la gente leyó la Megile, se escuchó cuando se decía el nombre de Omon, todos los gritos y cómo se abucheaba con mucha fuerza. Y después de que la gente fue a comer el almuerzo a la casa y minje, empezó la Seude, la gran Seude a la tarde, que se iba a extender hasta entrada la noche. Y cuando llegó la Seude, trajeron en la mitad a Reb Koppel a visitar al Rebbe. Reb Koppel estaba en otro lado, el Rebbe estaba comiendo la Seude con su Hasidim, y Reb Koppel estaba en su casa con sus amigos, y de repente llegó todo disfrazado como un Poritz, con sus amigos, y por supuesto que también había tomado un poco de más, como se acostumbra en Purim, ad de lo yoda, hasta que uno no sepa la diferencia, distinguir entre Boruch Mordejai, bendito es Mordejai, o Orur Omon, y maldito es Omon. Y así había llegado Reb Koppel al Shul, donde estaba haciendo la Seude del Rebbe. De repente, cuando Reb Koppel entró, el Rebbe se puso muy serio y lo sentó a este supuesto Poritz, que era su sobrino, al lado de él, y le dijo así: escuchá una cosa, gran Poritz, necesito hacer justicia por los Yehudim, necesito que me ayudes a derogar, a anular algunos decretos. Es muy, muy importante para los Yehudim de esta zona anular los decretos que te voy a decir. De repente, Reb Koppel, que estaba actuando como el Poritz, también se puso serio, jugó el rol como si fuera el verdadero Poritz, y le dijo: sí, Rebbe, te quiero escuchar, decime qué te puedo ayudar. Entonces le explicó al Rebbe que había un impuesto muy grande que le habían puesto a los Yehudim sobre la compra de velas, que las velas eran muy importantes en esa época, y quiere anular el decreto. El Rebbe quiere que no haya más este decreto que aparentemente hacía que las velas sean más caras para los Yehudim. Entonces Reb Koppel, el supuesto Poritz, dijo que no hay ningún problema, que está todo arreglado y que se va a anular este decreto. El Rebbe después hizo lo mismo con otro decreto, con el decreto de la carne. Había un decreto contra la shchite, los judíos estaban teniendo dificultades para hacer shchite, algunos temas relacionados con la carne, y el Rebbe le dijo por favor al Poritz que quiere anular este decreto, y el Poritz otra vez dijo que está todo perfecto, que no hay ningún problema, y que ese decreto también está anulado. Pero
ahora el Rebbe le dijo, tengo un decreto más, señor Poritz, es algo muy muy importante. Quiero que derrogues, que anules la ordenanza que obliga a los Yehudim a servir en el ejército ruso. Pero, para su sorpresa, el joven Reb Koppel, su sobrino, que estaba actuando con el Poritz, se negó de manera rotunda. Dijo, no, de ninguna manera, eso no lo puedo anular. El Rebbe Tzvi de Sidachov intentó reprenderlo, suplicarle, pero no había manera. Los Hasidim también intentaron ayudarle, dijeron, lo amenazaron, le imploraron, pero el joven que estaba actuando, nadie entendía por qué, decía que no va a anular ese decreto. Al final, el Rebbe salió de la habitación enojado. Durante todo el día no quiso verlo más al sobrino a la cara. Y al siguiente día, cuando vino Reb Koppel al shul y los efectos del mashke, del vino, ya se habían evaporado, los Hasidim le preguntaron a este joven, a Reb Koppel, ¿qué te pasó ayer? ¿Cómo puede ser que le dijiste que no a tu tío, al Rebbe, cuando dijo que había que anular el decreto que los Yehudim tienen que ir al ejército? Entonces Reb Koppel dijo, le juro de manera totalmente fiel y verdadera que no tengo la menor idea de lo que pasó ayer. Yo no entiendo nada, no me acuerdo nada. O sea, obviamente que no le dije que no a propósito. No entiendo por qué. Ese año, las autoridades rusas, el Poritz de ese lugar, de la ciudad de Sidachov, derogaron y anularon la legislación que habían impuesto sobre los Yehudim, el impuesto que habían hecho sobre las velas y el impuesto que habían puesto sobre la carne kosher. Eso, Baruch Hashem, lo anularon. Pero la orden de conscripción de llevar a los Yehudim al ejército, esa permaneció vigente. Y ahí los Hasidim se dieron cuenta que lo que para ellos era todo un juego, en verdad era una corte verdadera. El Poritz, si bien era Reb Koppel, estaba representando al verdadero Poritz, y esto no era ningún juego. Y por Hashem, por lo menos se pudieron anular 2 decretos, aunque lamentablemente el Rebbe no pudo anular el tercer decreto. Y este tema me hace recordar también, hubo una vez en Simchas Toire que el Rebbe, nuestro Rebbe querido, hizo lo mismo con la Asamblea de las Naciones Unidas, con la ONU, que nombró en ese momento, el Rebbe nombró a diferentes Hasidim que venían de diferentes países y cada uno tenía que jugar el rol que representaba a su país, y el Rebbe hizo una asamblea en la cual ayudó a los Yehudim, y también ese año después hubo grandes avances Baruch Hashem para los Yehudim en la ONU real, todo gracias a justamente este acto que parecía un chiste, pero que en verdad no era ningún chiste, de cómo el Rebbe formó esta ONU con los Hasidim y logró cosas en el Shomayim.